Hola amada Iglesia Casa de Oración, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión semanal. Tengo el privilegio de compartir con ustedes esta enseñanza que el Espíritu Santo trajo a mi vida y es cuando parece que Dios nos lleva por terrenos inestables, cuando parece que Dios nos lleva por terrenos que parece que son un poco inseguros, o cuando en nuestra vida afrontamos terrenos inseguros. Y me encontré con una historia muy conocida que incluso creo que ya antes en otra oportunidad pues hablamos de ella, y es la historia de Jesús caminando sobre el agua y de Pedro yendo hacia él. Y hay varias cosas que me llaman otra vez la atención de esta hermosa historia. Bueno, esta historia se encuentra en Mateo 14 y es cuando Jesús aparece caminando sobre el agua. Ellos el mar está embravecido, hay una tempestad, ellos están nerviosos, piensan que Jesús es un fantasma. Y entonces Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, llámame y haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y hay algo que me causa mucha curiosidad, y es esto: el Señor Jesús tenía el poder para hacer calmar en ese instante las aguas y decirle a Pedro, y para que Pedro caminara sobre un mar en paz, en calma. Pero no fue así. La Biblia nunca dice que en el momento en el que Pedro fue a bajar de la barca, el mar se calmó y todo fue como más seguro para él caminar. No, la Biblia no dice eso. El Señor Jesús tenía el poder para hacerlo absolutamente, ya lo había hecho antes, pero él nada más le dijo: ven. Y cuando pensamos en cuestiones un poco como inestables o inseguras, no hay nada más inestable que el agua. O sea, realmente nosotros no podemos caminar sobre el agua, ¿sí? Porque es un estado líquido, no podemos caminar sobre ella. Ahora imagínate tú sobre un mar que está embravecido con olas grandes y con vientos muy fuertes. O sea, realmente era algo imposible. Y esto me llama mucho la atención, empezando porque Jesús no viene a nuestra vida para que todo sea paz. Y muchas veces los propósitos hablo de paz, hablo de paz conocida como la ausencia de situaciones. Cristo Jesús no viene a nuestra vida para que nunca más tengamos problemas. Y a veces pensamos que cuando Cristo nos llama y nos dice ven, o cuando Cristo nos dice ve a tal lugar, tengo una misión para ti, tengo un propósito para ti, a veces nos imaginamos que el camino no va a tener obstáculos. Podemos llegar a pensar, bueno, si el Señor es quien me llama, entonces yo creo que voy a caminar sobre un mar en calma, ¿sí? Yo creo que voy a caminar sobre situaciones muy tranquilas, que no me va a pasar, aparentemente, que no me va a pasar nada, que no voy a tener problemas, porque el Señor me llamó a hacer tal labor, o porque yo sé que el Señor es el que me está guiando. Y si es verdad que Dios nos cuida, y si es verdad que Dios nos guía, eso no quiere decir que no vayamos a atravesar situaciones difíciles. Y me llama mucho la atención que Cristo Jesús permitió que Pedro caminara sobre un mar furioso, sobre una tempestad. Y es porque Dios muchas veces permite que caminemos, y Él nos direcciona no solamente a lugares de delicados pastos, sino también muchas veces nos direcciona por lugares donde uno dice: Señor, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué estoy afrontando esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero hay algo muy hermoso, y es que Pedro empezó a caminar efectivamente sobre la tempestad. Y Dios no quiere como tenernos en una burbuja, ¿sí? Dios quiere que le perdamos el miedo a las tempestades y que empecemos a caminar sobre ellas. Y si es verdad si es verdad que somos sus hijos, y es verdad que Dios nos ama y Dios nos cuida, Dios quiere tener hijos que sean fuertes como leones. Dios quiere tener hijos valientes, y Él nos quiere enseñar que si es verdad que van a venir tempestades, Dios nos quiere enseñar que en sus manos y en su poder podemos caminar sobre ellas. Pero algo que también me toca mucho el corazón, y es muy hermoso, es que en medio de que Pedro está caminando sobre el agua, sobre una tempestad, y en un momento deja de mirar a Jesús. En un momento pues siente miedo y se empieza a hundir. Y no voy a hablar
como sobre que siempre debemos mirar a Jesús, sino que voy a hablar qué pasa en nuestra vida cuando en algún momento sentimos que las situaciones o que las olas de la vida o que los vientos de la vida empiezan como a superarnos. A veces podemos llegar a sentir y decir, tengo miedo y siento que me estoy hundiendo, pero hoy vengo a decirte, Jesús siempre estuvo ahí. En ese momento en el que Pedro dijo, Señor, ayúdame, que perezco, Jesús le extendió su mano y Él estaba ahí. De pronto Pedro se imaginó en medio de la oscuridad de la noche, él no veía a Jesús y no sabía dónde estaba, pero Jesús estaba ahí a su lado para extenderle la mano. Y es que resulta que Pedro no estaba caminando sobre el agua, Pedro estaba caminando sobre la fidelidad de la palabra de Cristo Jesús. Y yo no te puedo decir que cuando Dios te guía no van a haber problemas, no, pero sí yo te puedo decir que no vas a caminar únicamente sobre esos problemas, vas a caminar sobre la fidelidad de Dios. Y que en los momentos más difíciles, el Señor Jesús va a estar ahí a tu lado para extenderte tu mano, así como lo ha hecho conmigo y así como creo que lo seguirá haciendo. Porque a veces lo más inestable aparentemente, como una tempestad, es lo más estable y es el lugar más seguro. Porque si Cristo Jesús te llama y te dice, ven, Él es fiel para guardarte y preservarte y cuidarte, aun cuando ese camino tenga una tempestad de por medio. Y es que en Cristo Jesús los caminos más inestables, más inseguros, se vuelven los más estables, los más seguros, porque no caminamos, escúchame esto, no caminamos sobre situaciones únicamente, caminamos sobre su mano. Caminamos sobre sus palabras, caminamos sobre su fidelidad y caminamos sobre su amor. Y en el día de la angustia, en el día de los problemas, podemos decir como David, ¿de dónde vendrá mi socorro? David tenía soldados que estaban alrededor de él y que eran su guardia, pero él dijo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y es que en medio de las situaciones que vamos a tener en esta vida, mi socorro no viene de las cosas físicas, no viene de mis habilidades, no viene de la planta de mis pies, no viene de mis fuerzas, viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, que era el mismo que estaba al lado de Pedro, era el mismo que estaba caminando las aguas y que le dijo a Pedro, ven, bueno, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que te llama para que lo sigas, que te llama para impulsarte a propósitos grandes, que muchas veces van más allá de lo que nosotros podemos imaginar, no, que siempre van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él es el mismo que es tu socorro, Él es el mismo que te sustenta a ti y a mí. Entonces podemos creer que si Dios nos direcciona para caminar sobre un lugar aparentemente inestable, podemos estar completamente seguros que es el lugar más seguro del mundo, que es el lugar más estable del mundo. Y quiero que, para terminar, que te vayas con esta frase. Nosotros no caminamos nuestra vida sobre situaciones o sobre un pavimento o sobre el tiempo, sobre las situaciones o sobre lo que viene. Yo no atravieso las situaciones solos. Es más, lo que a mí me sostiene en medio de la vida no van a ser mis fuerzas, no van a ser mis pies. Lo que a mí me va a sostener a lo largo de la vida y a lo largo de mi trayecto como seguidor de Jesús es su palabra y es su fidelidad y es su amor. Esa es nuestra esperanza, amada iglesia. Muchas gracias por tener la disposición de escuchar este hermoso mensaje que sé que va a ser de gran bendición para tu vida.